Buenos días, qué bueno verles a todos aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos este versículo lema que hemos adoptado en este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Seguimos, pueden sentarse, seguimos en esta serie de mensajes que estamos haciendo este año, el gran rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios. Estoy convencido de que el mensaje bíblico es ese, es un mensaje de rescate. Es un mensaje por medio del cual Dios quiere restaurarnos con Él y unos con otros. Y seguimos en esto, hemos llegado al periodo histórico en la Biblia en la que se nos cuenta del exilio y el regreso de ese exilio. La semana pasada hablamos del exilio y de lo devastador que fue este momento histórico para el pueblo de Judá, cómo vivieron la destrucción de su amada ciudad de Jerusalén, del templo, las murallas, todo edificio importante en la ciudad fue derribado y quedó desahuciada la ciudad. Y hoy vamos a continuar esa historia. He titulado el mensaje de hoy El segundo templo y los samaritanos. Y vamos a estar mirando en el libro de Esdras este periodo, ya lo dije la semana pasada, el periodo de el exilio y el regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén. Todo esto se nos cuenta de ello en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. También, aunque solemos agruparlo con los profetas, el libro de Daniel nos cuenta historias de cosas que estaban sucediendo durante este exilio. Así que hemos visto ya la caída devastadora de Jerusalén y lo que eso significó para los exiliados. Y ahora recogemos la historia, que es lo que sucede siguiente a eso. Y para introducir hoy, les voy a contar una anécdota de mi vida que me sucedió recientemente. Estaba con mi esposa en un restaurante y me levanté para ir al baño. Y fui al baño y veo ahí, entré aquí al baño, entro adentro y entro en el baño y estoy buscando un urinal y no veo ningún urinal. Nada más que había tres inodoros en sus cubículos y tuve un momento terrorífico en que digo, me he metido en el baño equivocado. ¿Qué hago yo aquí? Y para colmo había alguien en el cubículo de en medio y no se me ocurrió otra cosa, pues me meto en el del fondo y hago lo que tengo que hacer y espero a que esa persona se marche y cuando se ha marchado esa persona entonces salgo yo rápidamente y resulta al final que no me había equivocado, que estaba en el baño de los caballeros. Se lo conté a mi esposa y ella dice, ¿y por qué pensaste eso? Y no sé si los caballeros están de acuerdo conmigo. Tú entras en un baño público así y no ves ni siquiera un urinal y asumes que te has metido en el baño equivocado, porque siempre en un baño de hombres tienes urinales y tienes inodoros. ¿Qué tiene eso que ver con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, el pasaje que vamos a mirar hoy, creo que vemos cómo los que regresan de Jerusalén a reconstruir tienen algo muy necesario, muy importante que están haciendo, pero hay algo muy importante que también dejan fuera, algo que debía de estar ahí. Y de ese tema vamos a estar tratando hoy. Voy a explicar un poquito de la historia y luego vamos a empezar a leer el pasaje. Lo que sucede, ya vimos la semana pasada, ¿no? Después de siglos de advertencia por parte de los profetas, el pueblo de Israel y el pueblo sur de Judá, igual que el pueblo norte de Israel, siguen practicando la idolatría, adorando a otros dioses, no son fieles a Yahvé y no escuchan a los profetas que les llaman al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Así que por fin Dios dice, retiro mi protección y sucede el exilio. Acaban exiliados en Babilonia. Y esto sucede como 200 años más tarde de que los asirios habían hecho lo mismo con el pueblo del norte. Habían llevado muchísimos de ellos y los habían esparcido por muchas naciones conquistadas, lejanas en su imperio, y habían tomado personas de esas otras naciones y la habían introducido en el territorio norte de las tribus de Israel y se habían mezclado ahí todos, ¿no? Eso es lo que ha sucedido
Han pasado esos como 200 años que en el norte están estas personas mezcladas y en el sur por fin cae Judá, cae Jerusalén, son llevados los judíos al exilio en Babilonia y están allá en Babilonia 70 años. Y después de 70 años se levanta un rey llamado Ciro el Grande y Ciro consigue conquistar el imperio de Babilonia. Él toma la capital de Babilonia y el imperio babilónico es reemplazado por el imperio persa, el imperio medo-persa. Y Ciro el Grande es el primer rey que establece esto. Y él entra en cuando toma el control, él decide que lo que quiere es tener una forma más benevolente de llevar el imperio que los que habían venido antes. Y él pide a los judíos que regresen del exilio y regresen a Judá, a Jerusalén, y que reconstruyan ahí el templo de Yahvé y que restablezcan su adoración en su ciudad santa al Dios de los judíos. Y la idea de los persas era que todas las naciones querían respetar sus costumbres y sus dioses y que ellos pensaban que haciendo eso tendrían el favor de todos los dioses si hacían eso. Así que Ciro hace un edicto, una orden y le dice a los judíos que están en en Babilonia, que todo el que quiera puede volver a Jerusalén y él les va a dar fondos del imperio persa para que puedan reconstruir el templo allá en Jerusalén. Y puedes imaginar que los que regresan después de 70 años en el exilio, casi ninguno de los que regresan había visto siquiera Jerusalén nunca. La mayoría de ellos habían nacido en el exilio. Y los que regresan no son todos, pero son los más piadosos, ¿no? Los que en el tiempo del exilio han estado escuchando y atendiendo a las profecías de Jeremías y de Ezequiel, que habían profetizado en ese periodo después, inmediatamente antes y después de la caída de Jerusalén, y han prestado atención. Y cuando ellos regresan, los más piadosos entre ellos, los que más deseo tienen de volver a Jerusalén, reconstruir el templo de Dios y que se vuelva a establecer la adoración a Dios como la ley de Moisés lo dice, con los sacrificios y todas las fiestas anuales que deberían tener, cosas que durante 70 años no han podido hacer. Ellos regresan a Jerusalén para reconstruir y el rey Ciro establece como gobernador de esta región a Zorobabel, que era un descendiente de David. Era parte del linaje davídico de reyes y él lo establece ahí como gobernador y con los que regresan el que sirve como sumo sacerdote es Yeshua o Josué, según qué traducción o forma de traducir el nombre estés leyendo, pero Zorobabel y Yeshua son los dos líderes principales, uno gobernador civil y el otro el sumo sacerdote, que lideran este grupo de regreso para reconstruir. Y ahí es donde tomamos la historia. Versículo 1 del capítulo 4. Los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del exilio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Es curioso esta designación inmediata de que los que se acercan a ellos son sus enemigos, porque si seguimos leyendo veremos que estos que se acercan lo que piden es ayudar. Piden que se les permita ayudarles a reconstruir el templo de Yahvé. Así que creo que esta designación de enemigos es algo que acaba siendo, cuando pasa el tiempo y todos los eventos que vamos a leer a continuación, ellos acaban siendo enemigos. Pero creo que en principio no es necesariamente esa la intención con la que ellos se acercan. Ellos se acercan pidiendo que se les permita ayudar en la reconstrucción del templo de Yahvé. Quieren participar con ellos en eso. Veremos que
ese trabajo conjunto no sucede, y después de eso es que acaban siendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Pero así es como la historia nos la cuentan en el libro de Esdras, ¿no? Por un lado tenemos estos enemigos y es cierto, todo el periodo de la reconstrucción, los del norte acaban siendo enemigos y luchan en contra de todo lo que ellos están tratando de hacer. Y en el otro lado tenemos a los que aquí se describen como los hijos del exilio. Los que han nacido en el exilio, los que son el producto de este exilio que ha sucedido y han regresado a reconstruir. Y tenemos estos dos bandos, ¿no? Ellos están reconstruyendo el templo, la casa de Yahvé, Dios de Israel. Y esto supone una gran amenaza para los que han regresado a reconstruir. Porque el problema que llevó al exilio fue que ellos se habían mezclado con otras naciones que adoraban a otros dioses, y habían mezclado la adoración de Yahvé con la adoración de Baal y de Molec y de Milcom y de todas las aseras y todos estos otros dioses que todos los pueblos vecinos estaban adorando. Ellos no habían dejado de adorar a Yahvé, pero habían añadido a su adoración todas estas otras cosas. Es lo que llamamos sincretismo, la idea de tomar cosas que no van juntas y unirlo todo. Y esa práctica de religiosidad mezclada de esa forma es lo que había llevado a que Dios dijese: voy a dejar de protegeros. No estáis siendo fieles a lo que yo os he llamado y no voy a proteger esto. Y eso llevó al exilio. Así que cuando estos, los más consagrados, los más interesados en restablecer la adoración a Dios como debe ser, cuando ellos regresan, ellos han tomado la determinación: no vamos a caer otra vez en el fallo que cometieron nuestros antepasados. No vamos a adorar otros dioses y no vamos a mezclarnos con otros pueblos de forma que nosotros empecemos a adoptar sus formas de adorar otros dioses. Y esta petición, este acercamiento, representa una amenaza. Déjame leer versículo 2. Se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, quien nos trajo aquí. Así que por su propia definición vemos claramente que ellos no se identifican como israelitas, sino todavía cargan la identidad de que ellos vienen de otras naciones y fue Esarhadón el asirio el que los trajo de esas naciones y los estableció en el territorio de Israel. Pero lo cierto es que cuando ellos llegaron a Israel se mezclaron con los que quedaban ahí del pueblo de Israel. Y eran un pueblo mezclado, un pueblo que tenía raíces judías, pero también raíces paganas de otras naciones y otros países. Y nota cómo ellos reconocen que los que han regresado del cautiverio en Babilonia tienen un derecho superior al suyo a reclamar a Yahvé como Dios suyo. Porque ellos hablan de Yahvé como vuestro Dios, no nuestro Dios. Vuestro Dios, pero indican un interés en participar con ellos, en adorar a este Dios, y ellos dicen: nosotros hemos estado adorando a Yahvé desde que acabamos aquí en este territorio. Leemos en Segunda de Reyes 17 qué es lo que sucedió aquí, ¿no? Cuando los asirios establecieron ahí mucha gente de otras naciones, ellos no adoraban a Yahvé, no reconocían a Yahvé, no sabían nada de Yahvé, y comienzan a atacarles leones. Y ellos interpretan eso como que el Dios local está enojado con ellos y tienen que buscar cómo honrarle para que no les ataquen los leones. Así que los asirios buscan en el exilio a un sacerdote de Israel y lo traen de vuelta, y él llega de vuelta, y en la ciudad de Betel él les enseña cómo adorar a Yahvé. Pero claro,
este sacerdote que se había ido al exilio era un sacerdote que ya estaba enseñando a adorar mal a Yahvé, porque lo estaba haciendo en Betel, es donde Jeroboam, el rey, había establecido este becerro de oro que la gente estaba adorando y adorando a Yahvé con una forma idólatra de adoración que la ley de Moisés prohibía. Y él les enseña una versión de cómo adorar a Yahvé. Pero nos dice en Segunda de Reyes muy claramente que no dejaron de adorar a todos los otros dioses que adoraban. Ellos dicen, sí, llevamos desde que llegamos aquí y nos hemos mezclado aquí con los israelitas que estaban aquí. Desde entonces nosotros conocemos de Yahvé y le hemos estado adorando, pero la han estado adorando como un dios entre tantos, como un dios más. Y el peligro es verdadero. Ellos dicen, déjanos participar con vosotros en la reconstrucción, queremos adorar con vosotros, queremos hacer las cosas con vosotros. Pero es que la forma en que ellos están adorando a Dios es completamente errónea. Es una forma que está torcida y mezclada con cosas falsas. Es un peligro grande. ¿Cómo responden? Bueno, quizá no nos sorprenda la respuesta, versículo 3. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, vosotros no tenéis nada que ver con nosotros en la edificación de una casa a nuestro Dios. Nosotros juntos edificaremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. La respuesta es decirles de eso nada, en absoluto. Y la cultura oriental o de Oriente Medio que estamos hablando aquí, era una cultura donde el honrar a otra persona era sumamente importante y tenemos parte de eso en nuestro trasfondo con la cultura hispana. La idea de que no tienes que ofender a la gente y puedes decir que no de una forma que no insultas a la persona que está preguntando porque quieres ayudarle a guardar alguna semblanza de honor. La forma en que ellos responden es sumamente ruda. Y básicamente les niegan cualquier participación y ni siquiera que tengan derecho a decir nada. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes son ustedes, nosotros somos nosotros. Y ustedes no tienen nada con nosotros. Y este proyecto de edificarle una casa a nuestro Dios, y en eso ellos están de acuerdo, es nuestro Dios, no el vuestro. Eso es cosa para nosotros. Y nosotros juntos. Es curioso que usa el lenguaje de unidad y de compañerismo, pero de una forma exclusiva, ¿no? Nosotros juntos, sin ustedes, vamos a edificar para Yahvé, Dios de Israel. Y citan el edicto del rey de Persia, de Ciro, como diciendo, bueno, y esta autoridad de hacer este proyecto nos la ha dado el rey, el emperador mismo, el rey Ciro de Persia es el que nos ha dado la autoridad para hacer esto como queramos hacerlo y lo vamos a hacer de esta forma porque no vamos a permitir que ustedes lo contaminen de ninguna forma. Ahora, hay cosas en cuanto a esto que los judíos regresados del exilio hacen exactamente bien. Es cierto que cuando buscamos a Dios y cuando buscamos honrar a Dios, es muy importante que no contaminemos lo que estamos haciendo y que haya una integridad en lo que estamos haciendo y que no permitamos que se mezcle con la verdad de lo que estamos haciendo formas falsas de religiosidad en lo que estamos haciendo. En ese sentido, hacen absolutamente lo correcto y han aprendido su lección. Han sufrido el dolor del exilio porque han abandonado a Dios y han mezclado la adoración de Dios con otros tipos de adoración. Y ellos dicen, ahora no vamos a caer otra vez en ese error. Vamos a proteger completamente este proyecto y vamos a hacerlo como Dios dice, no como la gente dice. Vamos a hacerlo como Dios establece, no como el pueblo a nuestro alrededor quiere sugerir que debe hacerse. En ese sentido hicieron exactamente lo que debían hacer. El problema está en que
se han enfocado tanto en santidad, se han enfocado tanto en pureza, tanto en piedad, que se han olvidado de la misión que tenían como pueblo de Dios. Se han olvidado del propósito que Dios tenía para ellos. Y creo que no me equivoco en decir que el plan de Dios no era simplemente excluir a los del norte de todo lo que Él estaba haciendo. El plan de Dios era incluirlos. De hecho, un tema que se repite vez tras vez en los profetas de esta época es la idea de que Dios tiene el deseo de restaurar las naciones del norte de Israel que están perdidas y esparcidas por todo el mundo, que Dios quiere restaurarlos a su pueblo. Que Dios quiere unir de nuevo a estos que estaban perdidos y abandonados y alejados. Y aquí hay un momento de oportunidad de atraer de nuevo a los que se han alejado. La misión de Dios para el pueblo de Israel no era simplemente que fuesen santos, que fuesen apartados para Dios, que fuesen separados del mundo. También era que fuesen una nación, un real sacerdocio, intermediarios entre Dios y el resto de la humanidad, que fuesen la forma por medio de la cual Dios iba a traer las bendiciones de Dios a toda la humanidad. Dios le dijo a Abraham: voy a usar tu descendencia, voy a usar tu simiente. Y por medio de tu simiente, todas las familias de la tierra, todos los clanes de la tierra recibirán su bendición. Y el problema con esta forma de replantear, vamos a volver a establecer la santidad y a adorar a Dios puramente. El problema con ese proyecto, cuando lo hacemos de esta forma, en que sacrificamos la misión que Dios nos ha dado, es que nos olvidamos que Dios no busca simplemente que excluyamos a la gente de lo que Él está tratando de hacer. Y ahí creo que hay un error. Y este pueblo norte, si le damos hacia adelante 500 años y más de 500 años, avanzamos en la historia, más de 500 años, llegamos al primer siglo, cuando Dios se hace hombre y Jesús camina entre nosotros. Y vemos que más de 500 años más tarde todavía el pueblo de Judá y el pueblo del norte no se llevan. Todavía hay rivalidad. En tiempos de Jesús los llaman los samaritanos, los que residen en este territorio norte. Y ellos son los descendientes, 500 y pico años más tarde, de los que estamos leyendo ahora, que se acercan y dicen: permítanos ayudarles a reconstruir el templo. Y ellos les dicen: ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Pero parece que Dios mismo no está de acuerdo con esa evaluación, porque vemos a Jesús pasando deliberadamente por Samaria y sentándose en un pozo y esperando que llegue una mujer pecadora, una mujer de mala vida, y le abre la invitación. Es una de las pocas personas a las cuales Jesús claramente le dice: yo soy el Mesías. Y acaba compartiendo con toda la ciudad de Sicar. Y aún después de que Jesús resucita y comienza la iglesia y están ahí en Jerusalén adorando a Dios y el Espíritu ha caído sobre todos y Dios está obrando en poder, el primer indicio de que Dios se está extendiendo más allá del pueblo judío es cuando Felipe está en Samaria. Y empieza Dios a obrar en Samaria y hay muchísimos ahí que vienen a la fe en Jesús y son incluidos. Y los apóstoles van allí a ver qué está pasando y se dan cuenta, el Espíritu de Dios está cayendo sobre ellos igual que sobre nosotros. Y está claro que Dios quiere que seamos parte de lo mismo. Aquí se inicia una rivalidad y una hostilidad que va a durar más de 5 siglos. Y una cosa que Jesús cuando llega tiene que corregir. Así que en ese sentido fallaron. Seguimos, versículo 4. Entonces el pueblo de la tierra desanimó las manos del pueblo de Judá y los disuadió de construir. Dada la ofensa, ellos dicen: no nos dejan ayudarles, muy bien.
pues vamos a hacer todo lo que podamos para prevenir que ustedes hagan lo que están tratando de hacer. Y se dedican ponen mucho esfuerzo y gastan dinero en hacer todo lo posible por frustrar los planes del pueblo que está reconstruyendo en Jerusalén, porque están tan ofendidos por la forma en que les han tratado. Ahora, en el capítulo 4 de Esdras hay un problema de cronología que muchos han notado. Y déjame hablar un poco de la dinastía aqueménida. La dinastía de la cual Ciro el Grande era parte, y tengo ahí los años, ¿no? Ciro el Grande, durante el reinado de Ciro el Grande es que regresan del exilio a tratar de reconstruir el templo en Jerusalén. Después de que él muere, hay dos de sus hijos, Cambises y Esmerdis, que reinan, pero luego se levanta el yerno de Ciro el Grande, Darío el primero. Él quita de en medio a Esmerdis diciendo que era ilegítimo, que realmente no era hijo de Ciro, y se establece él como el rey. Y los que tengo ahí subrayados son los que se mencionan en la Biblia. Tenemos Ciro, se menciona a Darío. Y durante el reinado de Darío es que por fin consiguen terminar de reconstruir el templo. Se inicia la obra, se detiene, luego se inicia otra vez, pero finalmente en el 516 a.C. ellos consiguen terminar de construir el templo. Pero con eso no basta. Después de eso, y estamos hablando ya casi 100 años después de que empezó el regreso del exilio, llegan Esdras y Nehemías a Jerusalén. Y tienen el proyecto de reconstruir la muralla alrededor de la ciudad y reconstruir la ciudad en sí. O sea que hay mucho más que todavía queda por reconstruir después de que terminan de reconstruir el templo. Y se menciona en estos versículos a Asuero y a Artajerjes, los siguientes reyes. Entonces, lo que tenemos en el capítulo 4, y no vamos a leer el capítulo entero, pero es un registro completo de la oposición de los que estaban al norte a todo lo que estaban haciendo los judíos tratando de reconstruir la ciudad de Jerusalén. No solo el templo, sino la muralla, los edificios, la ciudad en sí. Así que describen toda esta oposición llegando hasta Artajerjes. No vamos a leer eso, pero cuando está Artajerjes incluso envían una carta y le dicen que mire los registros reales y se den cuenta que la ciudad de Jerusalén tiene una larga historia de rebelión y que detengan lo que están haciendo de reconstruir las murallas y todo eso. O sea que toda esa descripción de oposición dura todo ese periodo, todo el periodo de reconstrucción. Ellos enfrentan esfuerzos en los que están al norte hacen todo lo que pueden por frustrar sus planes y por comunicarse con Babilonia y con el rey persa que está ahí en Babilonia para que detengan la obra. Y luego regresan en Esdras 4 a hablar de la reconstrucción del templo. Y nos puede parecer, leyendo ese capítulo, que la reconstrucción del templo no se termina hasta que lleguemos a Artajerjes, pero no es cierto. El templo se terminó de reconstruir bajo Darío. Simplemente que noten no se confundan leyendo este capítulo, que hay un registro largo de toda la oposición, pero realmente el templo se termina de construir bajo Darío. Y se nota, si leemos el siguiente versículo 5, y sobornaron a consejeros para que trabajaran contra ellos, para frustrar su plan durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Luego siguen hablando de otros reyes, pero hacen esta distinción porque creo que reconocen que fue durante el reinado de Darío que por fin terminan de construir el templo, aunque sigue esa oposición mientras están tratando de reconstruir la muralla y todo eso. Y versículo 6, y durante el reinado de Asuero, al comienzo de su reinado, escribieron una acusación contra los que moraban en Judá y Jerusalén. Y lo voy a dejar ahí. Si siguiésemos en el versículo 7, llegamos al siguiente rey, a Artajerjes, y ahí escriben otra carta y le dicen, mira los registros reales, esta es una ciudad rebelde, y ellos miran los registros y envían atrás palabra de que tienen que detener la obra. Todo eso está aquí en este capítulo 4. ¿Qué aprendemos de todo esto?
¿Qué nos enseña Dios en todo esto? Creo que reconocemos, viendo esta historia, que los que tratamos de seguir a Dios en serio, y no digo los que juegan a religiosidad, que quieren aparecer por la iglesia de vez en cuando nomás que para dar la apariencia de que son gente religiosa, o sea, eso no es nada. Pero los que de verdad tienen algún interés en buscar a Dios, tienen un interés serio en conocer a Dios y caminar con Él, nos damos cuenta enseguida de que Dios nos pide que vivamos de una forma diferente. Que Él nos llama a santidad, y la santidad quiere decir que vivimos de una forma apartados para Él, que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y vivimos para Él, no para nosotros. Y hay toda una serie de comportamientos que antes teníamos que abandonamos. Y empezamos a vivir una vida que está enfocada en la verdad, en la pureza, en la santidad, en lo que es correcto. Y nos damos cuenta de que los que nos rodean siempre nos están tratando de animar a unirnos a ellos en el tipo de vida que sabemos que Dios no quiere, que sabemos que a Dios no le agrada. Y tenemos este llamamiento a la santidad, este llamamiento a la pureza, a la piedad genuina. Y muchos piensan que la única forma de cumplir ese llamamiento es aislarnos. Decirle a la gente, tú no tienes nada que ver conmigo. Yo soy de Dios, tú no, así que tú por allá, yo por aquí. Esa es una forma de tratar de cumplir la santidad, pero ¿sabes qué? No es la forma en que Dios hace eso. Dios es santo. ¿Cómo llevó a cabo Dios su santidad? ¿Se mantuvo separado de los pecadores? ¿Se quedó allá en el cielo? ¿O se hizo hombre y caminó entre leprosos y mujeres adúlteras y recaudadores de impuestos y fariseos? ¿No se metió en medio de todo esto? Y Dios no mantuvo su santidad a base de aislarse de los pecadores. Y si de verdad pretendemos vivir una vida apartados para Dios, separados para Dios, entonces vamos a estar con Dios donde Dios está. Y Dios está en medio de los pecadores. No podemos aislarnos, no podemos separarnos, pero Jesús nos da un modelo. Él estaba entre pecadores, pero Él no pecó. Él les amó, les abrió los brazos, les invitó, les llamó al arrepentimiento. Y este es el problema. Podemos decir, no, me enfoco tanto en santidad que sacrifico mi misión. Dios nos ha dicho que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Nos ha encomendado el cuidado y la redención del mundo entero. Cae sobre nosotros esa responsabilidad. Ese es nuestro propósito en la vida humana que estamos viviendo en Cristo. Si tratamos de perseguir santidad, sacrificando la misión que se nos ha encomendado, no podemos agradar a Dios. Y es cierto que vemos también ejemplos en los cuales el perseguir esta misión de amar al mundo que nos rodea ha llevado a personas a apartarse de Cristo. A veces hay creyentes que se enfocan tanto en suplir las necesidades físicas que ven a su alrededor y en mostrar amor tangible al mundo a su alrededor que acaban olvidándose de Cristo. Y solamente enfocándose en este servicio y dejan de ser discípulos de Jesús y caen en simplemente el humanismo. Seres humanos siendo buenos con seres humanos, y no tiene nada que ver con obedecer a Dios, no tiene nada que ver con arrepentirnos de nuestros pecados, no tiene nada que ver con dejar una forma de vida y emprender una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Simplemente es una forma amable de tratarnos unos a otros. Pablo nos advierte de la realidad que no podemos unirnos a los propósitos del mundo.
En 2 Corintios 6, 14 al 16 dice: ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Tenemos que siempre mantener esa distinción. Pero sigamos el ejemplo de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo se metía en medio del mercado. Él iba al Areópago, donde estaban adorando a dioses falsos, y les hablaba de Cristo. Él no se unía a ellos en su adoración falsa. Él no participaba en lo que ellos estaban haciendo, pero tampoco se aislaba. Se nos llama a vivir apartados para Dios, a ser santos y a no unirnos a los malvados en esos patrones de vida pecaminosos, pero no podemos ser santos en aislamiento. Tenemos una misión. Jesús nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, a no excluir a nadie de este mensaje de vida y restauración por parte de Dios. Y podemos sentirnos tentados, como lo fueron los exiliados que regresaron a reconstruir. Podemos sentirnos tentados a buscar agradar a Dios, alejándonos de los pecadores que nos rodean, haciendo de ellos enemigos, tratándoles como si fueran subhumanos. Me duele profundamente cuando veo a cristianos tratando a personas perdidas, personas por las cuales Cristo dio su sangre en la cruz, tratando a personas así con desprecio, como si fuesen basura, como si Dios los aborreciese, porque eso no es cierto. Tenemos que vivir de una forma diferente entre un mundo alejado de Dios, pero tenemos que estar en contacto, tenemos que estar viviendo y invitando. Imagina si los exiliados que están reconstruyendo el templo, en lugar de decir lo que dijeron, hubieran dicho: ¿de verdad quieren buscar a Yahvé con nosotros? Vengan, busquen sus líderes religiosos, sentémonos juntos, leamos juntos la ley de Moisés. Y esto es lo que Dios está pidiendo, esto es lo que ustedes quieren hacer. Y es probable que les hubieran dicho: pues no nos interesa dejar todos estos otros dioses. Pero a lo mejor, si lo hubieran hecho así, a lo mejor por lo menos alguno hubiera venido. Y a lo mejor no hubieran seguido 5 siglos de enemistad. Jesús fue a Samaria, se sentó junto a un pozo y buscó a una mujer pecadora para introducirla en la historia de Dios. La solución es llevar a cabo la misión como Jesús lo hizo. No sé en esta mañana dónde te encuentras tú. Tal vez algunos de los que me escuchan no saben de qué estoy hablando, porque tú ni siquiera has tomado el primer paso en un camino con Cristo. Ni siquiera te has rendido a Él para empezar este camino. Y si esa eres tú en esta mañana, quiero retarte a que entiendas que Jesús ha venido a rescatar tu vida y a hacer algo glorioso de ella. Y lo único que tú necesitas hacer es rendirte a Él, entregarle tu vida, y Él hará el resto. Si ese eres tú en esta mañana, esta es tu oportunidad de venir y decir: Jesús, te quiero rendir mi vida y quiero iniciar este camino. Y tal vez tú eres una persona que ya ha iniciado ese camino con Cristo y Dios te está recordando hoy algo. Tal vez has flaqueado por el lado de misión o por el lado de santidad. Y si no tienes las dos cosas, lo que tienes es lo que Santiago describe como una fe muerta. Una fe sin el tipo de obra que Dios espera ver en nuestras vidas. Si ese eres tú en esta mañana, es momento de arrepentirte y venir a Dios y decirle: Dios, perdóname por ser negligente en cuanto a la misión que tú me has encomendado, por ser negligente en cuanto a perseguir la santidad a la que tú me has llamado. Sea lo que sea que Dios pone en tu corazón, vamos a cantar un canto y este es nuestro tiempo de responder a Dios. El altar está abierto aquí, puedes venir al frente
y decirle directamente a Dios lo que tienes en tu corazón. Si necesitas que alguien ore contigo, mi esposa y yo estaremos aquí al lado. Puedes acercarte a nosotros y comparte lo que Dios está poniendo en tu corazón y felizmente oramos por ti. Pónganse de pie y vengan mientras cantamos.